¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo es ese proceso de replicación del ADN. Esto es el ciclo celular, lo vamos a ver más adelante cuando veamos mitosis o meiosis. Pero le quería mostrar en qué parte del ciclo celular nos vamos a situar. ¿Sí? Si ven acá tenemos una etapa de intervalo, ¿sí? O fase G1, ¿sí? En el que la célula se está preparando, todo lo que es su maquinaria, todo lo que va a necesitar para comenzar la replicación del ADN, para que una vez que esta replicación comience, bueno, no le falte nada, ¿sí? O sea, que tenga todo lo necesario, la energía, la materia prima, todo para poder hacer una buena replicación del ADN. Esto es una célula que se está dividiendo, una célula que no está en proceso de división, después de la división celular va a salir del ciclo. Pero bueno, si una célula va a dividirse, se prepara en el intervalo G1, en la fase S del ciclo celular es donde se da la replicación celular, que es lo que vamos a ver hoy. Luego tenemos un intervalo G2, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la división celular, ¿sí? Donde la célula se divide en dos y el material genético que se replicó en la fase S se reparte entre las dos células hijas. Entonces, ¿por qué es importante la replicación del ADN? Bueno, en la reproducción, como les mencionaba, es importante que se transfiera de forma fiel, o sea que lo mismo que tiene el progenitor, tienen que heredar las células hijas, tienen que hacer una transcripción fiel de la información genética de padres a hijos. ¿Sí? Después vamos a ver que si todos somos distintos es porque algunas variaciones tenemos. Pero bueno, lo importante es que esa transcripción sea fiel, ¿sí? Y sobre todo en cantidad y en calidad, que sea de buena calidad y en la cantidad adecuada. Entonces, esa célula que se va a dividir, que vimos que estaban bien separadas las dos fases de división y de replicación del ADN, antes de dividirse tiene que duplicar su genoma de forma completa. O sea, tiene que haber, cuando la célula se va a dividir, esa célula tiene que tener 2 copias exactas de su genoma. Esto implica que la maquinaria que utiliza la célula para llevar a cabo todo este proceso sea una maquinaria muy compleja, la vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, y también tiene que tener la capacidad para corregir fallos, ¿sí? Porque hablamos de cientos de miles, de millones de pares de bases que tienen que copiarse. Es lógico, es de esperar que se produzcan errores, que en lugar de, por ejemplo, de una adenina se coloque una timina o una citosina o una guanina. Bueno, esta maquinaria que va a tener que encargarse de la replicación del ADN va a tener que ser capaz de detectar esos errores y corregirlos. Y también no solo los procesos de replicación celular, ustedes han escuchado muchas veces la radiación UV, ¿sí? Que puede provocar cáncer y bueno, este es un ejemplo de que lo que sucede con la radiación UV es que incide directamente sobre el genoma, sobre el ADN y puede inducir a mutaciones, ¿sí? Esas mutaciones pueden hacer que la célula se descontrole, que los mecanismos que regulan el ciclo celular ese que vimos en la diapo anterior se descontrolen y la célula comience a dividirse descontroladamente. Si esa célula se divide descontroladamente y no hay nada que la frene, puede terminar constituyéndose en un tumor. Por eso es importante que, además de cuidarse de la exposición a los rayos UV, la célula tenga mecanismos que, en caso de que haya habido algún daño en el ADN por la incidencia de la radiación, bueno, que lo pueda reparar antes de que eso se vuelva incontrolable y se desarrolle un tumor. Hay otros, no solamente la radiación, hay muchas sustancias químicas, distintas sustancias que pueden provocar también daños en el ADN y bueno, y que por eso es necesario tener una maquinaria que permita corregir esos errores, esos daños y volver a la normalidad el genoma para que pueda seguir funcionando correctamente. Sin embargo, a pesar de esos mecanismos que son tan eficientes para reparar los fallos, o para reparar los errores o los daños que se puedan producir,
existen mutaciones y reorganizaciones, que son necesarias, ¿sí?, para la evolución de las especies y la variabilidad genética que tenemos entre los individuos. Si nuestro genoma se transmitiera de forma exacta y todos heredáramos la misma información genética, seríamos todos iguales, pero sin embargo somos todos distintos. Y además también las especies se han ido adaptando, ¿sí?, a por ejemplo, a las determinadas condiciones en las que se encuentran en el ambiente en el que viven. Entonces, a veces es necesario que las especies reacomoden su genoma para poder adaptarse a variaciones en las condiciones climáticas, ¿sí? Porque si están preparadas para una determinada condición y esas condiciones cambian, si su organismo no se adapta, pueden no sobrevivir. Y justamente muchas veces eso depende de que el genoma cambie para poder adaptarse y que ese cambio se transmita de generación en generación para que los individuos que siguen, bueno, ya hereden esa condición que les va a permitir adaptarse a esas nuevas condiciones, a ese nuevo escenario. Entonces, bueno, son necesarias las mutaciones y las reorganizaciones. Hay muchas que derivan en cambios positivos que ayudan al individuo y hay muchas otras que al contrario, ¿sí?, pueden estar asociadas a enfermedades, a incompatibilidad con la vida, bueno, a varias cosas. Esta recombinación se puede dar entre cromosomas homólogos durante la meiosis. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros tenemos 46 cromosomas? Que es lo mismo que decir que tenemos 23 pares de cromosomas. Cada constituyente de un par cromosómico se denomina cromosoma homólogo. O sea que de cada cromosoma tenemos una copia. Una que heredamos de nuestro padre y otra de nuestra madre. Los dos miembros de un par cromosómico se denominan cromosomas homólogos. Vamos a ver que durante la meiosis esos cromosomas homólogos están muy cerca, en paralelo, entonces es posible que, por ejemplo, un segmento del cromosoma materno se intercambie con el paterno, entonces se produzca una recombinación entre esos dos cromosomas, ¿sí? Ya no son exactamente iguales a los que tenía el individuo anteriormente, pero el individuo que herede uno u otro cromosoma va a tener una combinación de los cromosomas homólogos de sus padres. Y también puede ser que se reorganicen las secuencias de ADN dentro del genoma, o sea que la secuencia que se encuentra en una determinada posición en ese genoma se trasloque a otra posición dentro de ese mismo genoma. ¿Sí? Ahí tenemos una reorganización, o sea, se reorganiza, se reordena lo que es el material genético. Entonces, bueno, como vimos recién, la replicación del ADN ocurre en la interfase o fase S del ciclo celular, es semiconservadora y es bidireccional. ¿Por qué decimos que es semiconservadora? Porque se acuerdan que cuando vimos la estructura del ADN dijimos que era una hélice, ¿sí?, que estaba constituida por dos cadenas de ADN, ¿sí?, que se enrollaban entre sí para dar esta doble hélice que es la estructura secundaria del ADN. ¿Qué pasa? Cuando esta molécula de ADN se replica, vamos a obtener dos moléculas de ADN iguales, ¿sí? Lo que va a suceder durante la replicación es que que ahora lo vamos a ir viendo, un complejo de enzimas va a encargarse de replicar esta hélice, ¿sí?, esta cadena, de la hélice, y otro complejo de enzimas va a encargarse de replicar esta otra hélice. Entonces, una vez que finalice la replicación, vamos a obtener dos hélices nuevas de ADN. Lo que va a suceder con estas hélices es que es semiconservadora porque si tenemos esta doble hélice, las dos células hijas, ¿sí?, o sea, las dos hebras hijas que van a heredar, una la va a heredar una célula y la otra la va a heredar la otra célula, va a tener una hebra
que es la original, ¿sí? Que venía de esta molécula que tenía el miembro parental, y la otra va a ser completamente nueva, o sea, se va a haber sintetizado utilizando como molde esta hebra parental. Y la otra hebra parental va a formar parte de la otra cadena de ADN que se va a sintetizar de nuevo, y sobre esta otra cadena de ADN, de molécula, cadena de ADN, se va a sintetizar una nueva cadena que va a utilizar esta hebra parental como molde, ¿sí? Por eso decimos que es semiconservativo, porque cada molécula hija va a heredar la mitad de la molécula parental y una molécula totalmente nueva, una cadena totalmente nueva de ADN, y la otra molécula hija va a heredar una hebra parental y una hebra nueva, ¿sí? Que se sintetizó de nuevo. Esto obviamente se dilucidó una vez que a medida que se fue conociendo cómo era el proceso de replicación del ADN. También se podría haber pensado que si se sintetizaban dos cadenas nuevas, dos hebras nuevas, y que esas iban a parar a una molécula de ADN, y las otras dos hebras parentales seguían formando parte de una misma molécula y las heredaba otra célula, ¿sí? Esto sería un modelo semiconservativo. Y después, otro modelo que también se podría haber planteado era el modelo dispersivo, o sea que las dos moléculas hijas fueran una mezcla de segmentos nuevos y segmentos conservados de la hebra parental que se fueran mezclando entre sí. Pero bueno, luego de estudios, de haber trabajado mucho sobre estos procesos, se determinó que el modelo que se sigue es este modelo semiconservativo, en el cual, como les decía, las moléculas hijas son una mezcla entre una hebra parental y una hebra que se sintetizó de nuevo. Y lo otro es que es bidireccional, porque se acuerdan que habíamos dicho que las moléculas de ADN tienen un sentido, ¿sí? Una de las hebras va en sentido 5', 3', y la otra es antiparalela, o sea que comienza en el extremo 3' y se continúa hasta el extremo 5'. Este proceso de replicación es bidireccional, o sea que se va a sintetizar hacia ambos lados de la molécula de ADN y en los dos sentidos de las hebras de ADN. O sea, la dirección de replicación vamos a ver que es la misma, siempre es 5', 3'. Pero ambas hebras, aunque una sea antiparalela, también se sintetiza en la misma dirección. Entonces, bueno, decíamos que para llevar a cabo este proceso necesitamos una maquinaria que es muy compleja y que es la que se encarga de que todo esto se lleve a cabo de forma correcta. La principal molécula, el principal enzima que va a formar parte de este proceso es la ADN polimerasa. Se llama ADN polimerasa porque lo que hace es polimerizar nucleótidos para dar una molécula de ADN. Entonces lo que ella cataliza, la reacción que ella cataliza, es la unión de los nucleótidos, ¿sí?, a una cadena de ADN en crecimiento. La dirección de síntesis, como le decía, es 5', 3'. Siempre va a iniciarse desde un extremo. Siempre el extremo nuevo de ADN va a ser el 5' y va a ir sintetizando hacia el extremo 3'. Lo que no puede hacer la ADN polimerasa es iniciar de nuevo, o sea, que se abra la molécula esa de ADN que se va a copiar y ella agregar el primer nucleótido que es complementario a la hebra parental que está utilizando como molde. Eso no lo puede hacer ella. Ella necesita que haya una pequeña cadena de nucleótidos que ya se hayan sintetizado utilizando como molde la misma molécula que ella va a usar de molde, pero, o sea, es que ella no puede iniciar de nuevo una síntesis de ADN, sino que necesita lo que denominamos cebador preformado, que va a estar unido a la hebra molde que ella va a utilizar como molde por puentes de hidrógeno, ¿sí? De la misma forma que se están unidas los pares de bases en la doble hélice. Entonces, bueno, acá les muestra lo que sucede
en una replicación del ADN, ¿sí? Si este es el molde, ¿sí? La cadena molde, que si dijimos que la síntesis de ADN es desde el extremo 5' hacia el 3', ¿sí? Y la complementariedad de bases entre las dos cadenas es antiparalela, la que ella va a usar de molde va a ser la que va en sentido 3', 5'. ¿Sí? Entonces, si este es el primer nucleótido y este es el segundo nucleótido de esa cadena de ADN del molde, estos dos nucleótidos que están acá no pueden ser agregados por la ADN polimerasa. Va a tener que hacerlo otra enzima, que más adelante la vamos a ver, que se va a encargar de sintetizar este cebador que va a utilizar la ADN polimerasa luego. Entonces, si ahora sí ya puede ingresar en acción, que ya tiene un molde preformado, la ADN polimerasa, lo que ella va a hacer es tomar un nucleótido, ¿sí? Que va a ser de acuerdo a la base, ¿sí? Que se encuentra en el molde, que en este caso es adenina, que se une por complementariedad con la timina. Entonces, lo que hace la polimerasa es detectar que aquí hay una adenina, entonces ella lo que tiene que hacer es colocar una timina en la hebra de ADN en crecimiento, ¿sí? Lo que ella va a catalizar es la formación de este enlace entre el extremo 3', el hidroxilo 3', con el fosfato 5' de este nucleótido que se va a agregar a esa cadena en crecimiento, ¿sí? Para formar ese enlace fosfodiéster que se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada, que es un enlace covalente muy fuerte. Y bueno, una vez que se adicionó este nucleótido, lo que obtenemos es el primer nucleótido adicionado por la ADN polimerasa, ¿sí? Que tiene un extremo 3' libre, que va a reaccionar con el siguiente nucleótido que corresponda de acuerdo a lo que dictamine este molde, ¿sí? Esta cadena de este lado que es el molde, y así sucesivamente un nucleótido tras otro. Tenemos distintos tipos de ADN polimerasa, ya sea por ejemplo en la célula procariota, que siempre vamos a utilizar como molde, o como ejemplo la Escherichia coli, que es una bacteria, ¿sí? Que es un organismo procariota. Y bueno, y fue el microorganismo donde se estudió más estos sistemas, porque algo que no les mencioné es que los organismos procariotas, dada su mayor simplicidad, son más sencillos de, por ejemplo, obtener poblaciones grandes. Una colonia, una población importante de células de Escherichia coli la podemos obtener en 24 o 48 horas, o sea que permite obtener población celular como para poder estudiar todos estos mecanismos. En cambio, una célula eucariota demora entre 15, 20 días, un mes, poder obtener una población de células eucariotas que sirvan en cantidad y en calidad para poder estudiar. Entonces, todos estos mecanismos primero se estudian en organismos procariotas, y luego que se dilucidan en esos organismos, bueno, se comienzan a estudiar los eucariotas ya teniendo una orientación de lo que puede estar pasando, ¿sí? Entonces, bueno, la Escherichia coli es un modelo muy sencillo, aparte es una bacteria que no genera, no es patógena, o sea, si bien puede producir enfermedades, por ejemplo, infecciones urinarias, enterocolitis, pero es una bacteria que es manejable y que no es un patógeno grave o que haya que tener mayores cuidados para su manipulación. Entonces, bueno, se utiliza la Escherichia coli y después se extrapola a otros organismos más complejos. Entonces, en la Escherichia coli se describió la ADN polimerasa 3, ¿sí? Que es la principal enzima o polimerasa de replicación, y la ADN polimerasa 1, que lo que hace es eliminar esos cebadores, que se acuerdan que dijimos que necesitaba la ADN polimerasa para poder continuar con la adición de nucleótidos. A su vez tiene una actividad exonucleasa 5', 3', porque después vamos a ver por qué hay que eliminar esos cebadores, ¿sí? Pero esos cebadores son necesarios eliminar, entonces tenemos que romper esos enlaces fosfodiéster que unen a un nucleótido con el otro para eliminarlos de esa cadena de ADN en crecimiento. Entonces justamente la actividad exonucleasa lo que hace es romper enlaces.
Entonces, esta ADN polimerasa 1 tiene la capacidad de, primero, romper, sacar los nucleótidos que constituyen el cebador y luego rellenar ese espacio que va a quedar vacío, porque la molécula de ADN nueva tiene que ser, no tiene que tener ningún espacio vacío, tiene que estar completa y todos sus nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster. En cuanto a la célula eucariota, la ADN polimerasa alfa, ¿sí?, tiene una actividad primasa, o sea que lo que va a hacer es sintetizar fragmentos cortos de ADN y después vamos a tener la ADN polimerasa delta, que lo que hace es la síntesis de la hebra conductora. ¿Sí? Después vamos a ver que a la hebra que se sintetiza a partir del molde 3', 5', se le denomina hebra conductora. Y también lo que hace es extender los fragmentos de Okazaki, que los fragmentos de Okazaki son pequeños fragmentos de ADN, que son los que, a partir de los cuales se sintetiza la hebra, la otra hebra que utiliza como molde la otra hebra de ADN, o sea, la hebra con dirección 3', 5', que es la hebra retrasada, se llama. Ahora después lo vamos a ver bien igual. Y también va a rellenar los espacios luego que se eliminen los cebadores. Entonces dijimos, ¿se acuerdan que cuando definimos las características de la replicación del ADN, una de ellas era que es bidireccional? ¿Qué implica que sea bidireccional? Bueno, que a partir de un origen de replicación, que después vamos a ver lo que son, la replicación del ADN se va a dar en este sentido, ¿sí?, y a su vez también se va a dar en el otro sentido, ¿tá? Por eso es bidireccional, porque va en sentidos opuestos. Entonces, bueno, acá tenemos un poquito lo que mencionábamos en la diapo anterior. ¿Se acuerdan que dijimos que la hebra de la polimerasa puede sintetizar en sentido 5', 3'? Si la azul es la hebra, la doble hélice original, ¿sí?, vamos a tener una hebra que va en sentido 3', 5', y la otra va en sentido antiparalelo 5', 3'. Si dijimos que la polimerasa va a sintetizar en el sentido 5', 3', va a utilizar como molde, a partir de este origen, la hebra 3', 5'. Entonces, esta hebra de ADN, que es la hebra nueva, se va a sintetizar en forma continua, ¿sí? Este es el cebador de ADN, del cebador, ¿sí?, que dijimos que necesitaba la ADN polimerasa. Una vez que se sintetiza el cebador, comienza a actuar la ADN polimerasa y sintetiza de forma continua, ¿sí?, nunca para. ¿Qué pasa con la otra hebra, ¿sí?, de ADN, ¿sí?, la que va en sentido 3', 5', a partir de este origen hacia su derecha? La polimerasa no va a poder sintetizar. Si acá va a tener un extremo 5' y dijimos que ella comienza a adicionar nucleótidos desde el extremo 5', lo que ella podría hacer es agregar acá un 5', pero nos va a coincidir un extremo 5' en la hebra parental y un extremo 5' en la hebra nueva. Eso no puede suceder porque por el principio de antiparalelismo que ya dijimos que se respeta siempre en las moléculas de ADN. Entonces, se va a sintetizar de una forma un poco más compleja, ¿sí?, pero igual efectiva. Lo que va a hacer es que se va a sintetizar de a pedacitos, ¿sí?, y va a ser en este sentido. Por eso se le dice hebra retardada, porque va a depender de que la hélice conductora, que es esta que se sintetiza en dirección de forma continua, le vaya liberando, ¿sí?, la otra hebra, o sea, se vaya desenrollando y vaya exponiendo la otra hebra parental a la ADN polimerasa. Entonces, se comienza a sintetizar esta hebra y este otro segmento de ADN se va a ir exponiendo porque la ADN polimerasa está utilizando esta como molde, entonces se desenrolla.
lo que va a hacer la ADN polimerasa con la otra hebra de ADN va a ser, bueno, siempre vamos a necesitar un cebador y luego va a comenzar a sintetizar de este cebador hacia atrás, ¿sí? Va a sintetizar un pequeño fragmento de ADN que es lo que se denominan fragmentos de Okazaki, ¿sí? Son fragmentos cortos de ADN a partir de los cuales se arma la cadena retrasada o la hélice retrasada. Sintetiza un fragmento corto se vuelve a sintetizar un cebador se sintetiza un fragmento corto y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué pasa con el otro del origen hacia la izquierda? Bueno, sucede lo mismo, nada más que acá como se mueve en sentido opuesto la horquilla de replicación, que vamos a ver que a esto que se origina acá es horquilla de replicación, ¿sí? Entonces acá tenemos el punto de crecimiento, o sea, la maquinaria de la polimerasa se está moviendo en este sentido, ¿sí? De acá para allá, del origen hacia la izquierda en este caso y del origen hacia la derecha en este caso. Entonces acá cambia el sentido y en este caso del origen hacia la izquierda, la hebra que va a ser la hebra conductora va a ser la de arriba, ¿sí? Que en este del origen hacia la derecha era la retrasada. Entonces acá la molécula de ADN se va a sintetizar a partir de un cebador, va a ingresar en acción la polimerasa y va a comenzar a sintetizar de forma continua esta cadena. Y la hebra retrasada se va a sintetizar a partir de fragmentos de Okazaki, se va a sintetizar un cebador, este fragmento de Okazaki, luego este cebador, este fragmento de Okazaki, luego este cebador y este fragmento de Okazaki. En este caso acá, en realidad, el primer fragmento de Okazaki que se sintetiza es este, después este y después este, ¿sí? Porque la horquilla se va a ir moviendo, entonces el primer fragmento de ADN que va a quedar expuesto va a ser este de acá. Yo en la explicación les mencioné este primero, este segundo y este tercero. ¿Tá? Entonces, bueno, eso hace que sea bidireccional, o sea que desde un origen se da hacia los dos polos opuestos la replicación del ADN. Después hay un video que lo van a tener disponible también en la plataforma, que les va a mostrar bien cómo es el proceso de desenrollamiento y cómo se sintetizan estas hebras, porque a veces, visto así, sobre el papel o sobre una pantalla pero fija, es bastante difícil hacerse la idea de qué es lo que está pasando ahí. Entonces después miren ese videito, ¿sí? Si les quedan dudas, lo miran, o si no les quedan dudas, para refrendar lo que hayan entendido, y van a ver que les va a ayudar y les va a aclarar un montón esta idea, este concepto, de lo que es la horquilla de replicación y de cómo es que se mueve la polimerasa para sintetizar las hebras de ADN. Entonces, la horquilla de replicación es una región de síntesis activa de ADN, o sea, en esa horquilla lo que está sucediendo es replicándose el ADN. Y lo que pasa acá es que las hebras parentales, ¿sí? Se van a separar y van a ser sintetizadas, como veíamos, dos hebras hijas nuevas. Entonces, bueno, para resumir, la hebra conductora es la que va en sentido 5'3', o sea, en el sentido de que puede actuar la ADN polimerasa. Se sintetiza de forma continua y va a ir exponiendo el molde para la hebra tardía. La hebra tardía se va a sintetizar a partir de fragmentos pequeños, cortos, que son los fragmentos de Okazaki. Se va a sintetizar en el sentido opuesto al movimiento de la horquilla, ¿sí? Porque vieron que acá la horquilla se mueve en el sentido de la hebra conductora, pero la hebra retrasada o tardía se va a sintetizar en el sentido opuesto, ¿sí? Justamente por esa característica de que la polimerasa no puede sintetizar en sentidos 3', 5', siempre lo tiene que hacer en sentido 5', 3'. Entonces, la forma en que se solucionó ese tema es haciéndola de forma opuesta al movimiento de la horquilla. Y luego se van a unir por una enzima que es la ADN ligasa, que lo que hace es unir esos pequeños fragmentos de ADN que están sobre la hebra tardía. ¿Qué son los cebadores? Bueno, los cebadores son esos fragmentos cortos que decíamos que necesita la polimerasa para poder
iniciar una síntesis de ADN. La característica, y que yo por eso les dije que esos tenían que ser eliminados y para eso se utilizaba la actividad exonucleasa de la polimerasa, es porque en realidad son ARN, no son ADN. Entonces, una vez que se sintetizan, que se utilizan como cebador, los tenemos que eliminar porque en el ADN no puede haber ARN. Son sintetizados por otra enzima distinta a la polimerasa, ¿sí? Que es la ARN primasa. Y esto es así porque la síntesis de ARN no requiere cebadores, ¿tá? Entonces podemos iniciar una síntesis de nuevo de ARN sin un cebador previo. Entonces se utiliza esa salvedad para poder comenzar la síntesis de ADN. Luego, como tenemos que eliminar ese ARN, actúa la exonucleasa, que lo que hace es romper esos enlaces fosfodiéster del ARN. La ADN polimerasa delta, que es esa que rellena los espacios, y la ADN ligasa es lo que va a hacer es unir los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Entonces lo que tenemos después es una cadena continua de ADN en la cual no podemos identificar dónde hubo ARN y dónde no. Entonces, bueno, lo que sucede, ¿sí? Estos son los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Son que fueron sintetizados en dirección opuesta al movimiento de la horquilla, que es en este sentido 5', 3'. Entonces, luego que actúa la exonucleasa eliminando los cebadores, la polimerasa rellenando esos espacios y la ligasa uniendo esos fragmentos de Okazaki, lo que obtenemos es una molécula de ADN en la cual no podemos identificar dónde estuvieron los cortes. Si es una molécula de ADN continua. Entonces, ¿qué pasa con la replicación del ADN en eucariotas? Si esta es el ADN en doble hélice, acá está esquematizado como dos hebras paralelas, pero nunca pierdan, porque es más fácil de ver, pero nunca pierdan de vista que esto es una doble hélice, ¿sí? Que la estructura real es de doble hélice. En las células eucariotas vamos a tener que tenemos varios miles orígenes de replicación, ¿sí? Después vamos a ver por qué. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos un origen de replicación y la replicación se iniciaba en los sentidos opuestos, ¿sí? De forma bidireccional? Entonces, de este origen para allá se comienza a mover la horquilla y de este origen para acá se comienza a mover la horquilla también. En este otro origen de replicación sucede lo mismo. La horquilla se mueve de aquí para acá y la horquilla de aquí para allá. Y acá lo mismo. De acá a la izquierda y de acá a la derecha. ¿Qué va a suceder en un momento? Estas dos horquillas se van a encontrar, ¿sí? Entonces vamos a tener, ya no vamos a poder distinguir, ¿sí?, de dónde venía cada fragmento de ADN, pero estos dos extremos se van a seguir moviendo, este hacia la izquierda y este hacia la derecha. En un momento estas dos horquillas se van a volver a unir. Y cuando se haya replicado toda la molécula de ADN, vamos a obtener dos nuevas moléculas de ADN, cada una con una hebra parental y con una hebra nueva, completamente nueva, ¿sí? Acá lo que pueden ver, esto es una replicación eucariota, ¿sí? En una célula, una micrografía, que pueden ver acá, ¿vieron? Tenemos una horquilla de replicación que se está moviendo hacia allá y en este extremo tenemos otra horquilla de replicación que se está moviendo hacia acá. Acá tenemos otra burbuja de replicación, ¿sí?, que se está moviendo en sentidos también opuestos. Este se va a encontrar con este en algún momento y se van a unir. Y acá lo mismo, esta horquilla se va a seguir moviendo hacia acá y esta horquilla se va a seguir moviendo hacia allá hasta que se unan, ¿sí? Una vez que se replicó todo el ADN, lo que obtenemos es las dos hebras hijas nuevas. Entonces, ¿qué necesitamos para iniciar la síntesis de ADN, ya sea en la cadena continua o retrasada?
En ambas necesitamos una cadena de ADN molde, ¿sí? En la cadena continua, utilizar la cadena 3', 5' de la hebra parental como molde, y la hebra retrasada va a utilizar la hebra 5', 3' de la molécula de ADN parental. En la cadena continua vamos a necesitar un solo cebador, porque se acuerdan que una vez que se iniciaba la replicación, la ADN polimerasa la sintetizaba de forma continua. En la cadena retrasada vamos a necesitar múltiples cebadores porque se replica a segmentos. Las enzimas van a ser la misma, ¿sí? Vamos a necesitar una polimerasa y una primasa para que haga los cebadores, y obviamente la provisión de desoxirribonucleótidos. Lo que sucede es que la polimerasa lo que hace es replicar el ADN, pero hay otras funciones que no las puede llevar a cabo. Por ejemplo, es engancharse a ese sitio donde se tiene que comenzar la síntesis. Entonces hay otras proteínas que se denominan proteínas de enganche, que lo que van a hacer es situar a la polimerasa sobre ese cebador preformado y asegurarse de que la polimerasa se mantenga unida de forma estable con su molde de ADN. Lo que hacen también es descargar a la polimerasa, ¿sí? En esa interacción entre el cebador y su molde, ¿sí? Porque la polimerasa no puede decir, acá me tengo que unir o ahí me uno. No, necesita que estas proteínas las lleven hasta ahí, las sitúen y se aseguren de que no se desprendan. Entonces tenemos unas proteínas de enganche que le denominamos de carga, porque lo que van a hacer es reconocer y unirse al ADN en el sitio donde está el cebador unido al molde de ADN, y después las de enganche deslizante, que van a ir adyacentes a las de carga, van a formar un anillo alrededor del molde de ADN y van a hacer que la polimerasa se deslice siempre sobre ese molde de ADN, o sea que no se desprenda. Acá tenemos a las proteínas de enganche, ¿sí? Esta es la proteína de carga, ¿sí? Lo que va a hacer es reconocer esa unión entre el ARN del cebador y su molde, ¿sí? Se va a unir ahí, y luego va a venir la deslizante, ¿sí? Que se va a unir también a ese dímero, cebador molde, va a formar un anillo alrededor del ADN, y una vez que está formado este anillo se va a unir la polimerasa, así que va a interaccionar con esta proteína deslizante y va a ser la que la va a mantener cerca de su molde para que pueda continuar la polimerización, ¿sí? Lo que se ve es esto: la proteína deslizante forma un anillo alrededor de la cadena de ADN para mantener unida a ella la polimerasa. También tenemos otras proteínas que son accesorias a la polimerasa, que también son necesarias para poder llevar a cabo este proceso. Porque lo que hace la polimerasa, recuerden, es muy importante, pero solo polimeriza, solo agrega nucleótidos. Otra de las proteínas necesarias es la helicasa, ¿sí? Que lo que va a hacer es desenrollar ese ADN molde, porque recuerden que ese molde que va a utilizar la polimerasa es una doble hélice, que es bastante inaccesible, y además al estar en doble hélice las dos hebras están asociadas por el puente de hidrógeno, ¿se acuerdan? Entre las pares de bases. Para que la polimerasa pueda utilizar como molde una de esas hebras, tiene que estar separada de la otra, ¿sí? Entonces, o sea, esos puentes de hidrógeno que unen las pares de bases en la hebra parental se tienen que romper, se tienen que deshacer. Y bueno, y lo que hace la helicasa justamente es desenrollar la hebra molde. Está asociada a la hidrólisis de ATP, o sea, necesita el aporte de energía, porque esos puentes de hidrógeno son puentes muy estables, que justamente son lo que permiten que la doble hélice se mantenga como tal. Entonces necesita el aporte de energía para poder desarrollar
la molécula parental de ADN. Y va a estar a la cabeza de la horquilla, o sea, en el extremo de la horquilla, porque para que la polimerasa pueda tener acceso a su molde, primero tiene que haberse desenrollado la molécula de ADN. Después también hay otras proteínas que son de unión al ADN monocatenario, ¿sí? Que lo que hacen es estabilizar a la hebra molde desenrollada para mantenerla en este estado, ¿sí? De hebra única y que pueda ser copiada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros desenrollamos la hebra de ADN y no estabilizamos esas dos hebras que se van a generar de alguna manera, lo que van a tender es a volver a unirse, a volver a formar los puentes de hidrógeno por complementariedad de bases y volver a formar una doble hélice antiparalela. Nosotros, para que la polimerasa pueda actuar, necesitamos que estén separadas. Entonces, bueno, estas proteínas de unión al ADN se van a unir sobre esas hebras que son simples, que no están asociadas unas con otras, para estabilizarla y que la polimerasa pueda utilizarlas como molde. ¿Sí? Entonces, acá lo que ven, esta vendría a ser la helicasa, así que va en la punta, en el extremo de la horquilla, desenrollando la molécula de ADN, y estas son las proteínas de unión, ¿sí? Que estabilizan a estas hebras simples para que la polimerasa las pueda usar como molde. Acá tenemos otras enzimas, ¿sí? Otras proteínas que son muy importantes, que son las topoisomerasas, porque ¿qué pasa? A medida que la helicasa va desenrollando, el ADN que está por delante de la horquilla se puede ir súper enrollando. Si ustedes alguna vez enrollaron, ¿sí? Un cordón sobre otro, si cinchan desde un extremo ese cordón, van a ver que se genera una tensión hacia adelante que hace que se súper enrolle más. Eso haría que sea más difícil para la helicasa poder desenrollar y para el avance de la horquilla de replicación. Entonces lo que hacen las topoisomerasas es catalizar la rotura reversible de la molécula de ADN para resolver ese superenrollamiento y facilitar la acción, el avance de la horquilla. Lo que hace es, las rompe las cadenas, las dos hebras pueden rotar para liberar esa tensión del superenrollamiento y las vuelve a unir. Hay dos tipos. La tipo 1 lo que hace es romper solamente una hebra de esa doble hélice, ¿sí? Entonces la rompe, esta hebra de ADN se desenrolla de esta otra y las vuelve a unir, ¿sí? Entonces la molécula de ADN queda intacta, pero con menos tensión en cuanto es al enrollamiento. Y después la tipo 2 lo que hacen es romper ambas cadenas de ADN, hacen que giren una sobre otra y las vuelve a unir también para liberar la tensión por el superenrollamiento. Entonces, bueno, todas las moléculas todas las enzimas, proteínas que vimos que estaban implicadas en la replicación del ADN son la topoisomerasa, ¿sí? Que va a ir resolviendo el superenrollamiento que se da por delante de la horquilla de replicación, la helicasa, ¿sí? Que va a ir desenrollando, ¿sí? la doble hélice. Estas son las proteínas de unión al ADN monocatenario, y acá tenemos la ADN polimerasa que va sintetizando la hebra adelantada o conductora, y en este otro lado tenemos a la otra polimerasa, ¿sí? Que lo que hace es sintetizar en sentido opuesto a partir de un cebador, un fragmento de Okazaki, para dar luego la otra cadena tardía de forma completa. ¿Se acuerdan que les dije que era muy importante que esta replicación del ADN se diera de forma fiel a lo que es la información que contiene la hebra parental? La ADN polimerasa tiene la capacidad de replicar de forma tan fiel que solamente produce un error cada
1000 millones o 10.000 millones de pares de bases. O sea, incorpora 1000 millones de pares de bases y recién podemos encontrar un error. Es una capacidad de fidelidad altísima, ¿sí? Es muy alta. ¿Y por qué podemos llegar a lograr esta capacidad de fidelidad? Por dos características. Una, porque tiene la capacidad de seleccionar la base correcta. Eso hace que aumente unas 100 veces la fidelidad. O sea, ella es capaz de detectar que tiene que ir, si hay una timina, que tiene que ir una adenina, o si hay una adenina, que tiene que ir una timina, y lo mismo con citosina o guanina. ¿Sí? Ella es capaz de reconocer y seleccionar cuál es la base que tiene que incorporarse. Y lo otro es que hace una doble lectura. O sea, ella incorpora una base y antes de seguir chequea de que esa sea la base correcta. Si no es la base correcta, ella tiene la actividad exonucleasa, que lo que significa, que ya les comenté, es que puede romper enlace fosfodiéster. O sea, el mismo que formó, si la base que incorporó no es la correcta, lo puede romper y agregar nuevamente la base que va. Entonces eso hace que se aumente unas 100 a 1000 veces más la fidelidad. Entonces tenemos unas 100 veces más de fidelidad por la capacidad para seleccionar la base correcta, pero si no lo llegara a hacer, o sea, si llegara a seleccionar una base que no es, puede reconocer ese error y corregirlo, y eso hace que aumente unas 100 veces más o 1000 veces más la fidelidad. O sea que tenemos 100 por 100 o 100 por 1000 veces aumentada la fidelidad. ¿Se acuerdan que mencionamos los orígenes de replicación? ¿Sí? La replicación del ADN no se da en cualquier sitio de la molécula de ADN, sino que se da en sitios que están definidos y que siempre son los mismos, y son los denominados orígenes de replicación. Y son secuencias determinadas de ADN donde se va a iniciar la replicación. ¿Por qué? Porque son sitios que reconocen determinadas proteínas que son las que van a iniciar la replicación, ¿sí? Factores de replicación, etc. Entonces, ¿cuál es el paso clave? Que una proteína iniciadora, que no es ninguna de las que vimos hasta ahora, reconozca esa secuencia específica, se una y comience todo el proceso de preparación para la replicación. En la Escherichia coli tenemos un solo origen de replicación, ¿sí? La Escherichia coli se replica, como les dije, en pocas horas, ¿sí? Puede replicar todo su ADN, porque es un genoma bastante pequeño. En el caso de los eucariotas, que son genomas muchísimo más grandes, tienen miles de orígenes de replicación, ¿sí? Si nuestro genoma se replicara a partir de un solo origen, o cada cromosoma a partir de un solo origen, tardaríamos semanas en replicar todo ese ADN. Entonces, nuestros genomas tienen miles de orígenes de replicación, cada cromosoma, entonces se puede replicar de forma mucho más rápida. Y sucede lo que vimos en la diapositiva, que se van uniendo, ¿sí?, los distintos orígenes de replicación hasta dar como las moléculas hijas nuevas completas. ¿Qué pasa con, bueno, eso en cuanto a los orígenes de replicación? ¿Qué pasa con los telómeros? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos estructura de los cromosomas, vimos que el extremo de los cromosomas, ¿sí?, que era lo que denominábamos telómeros, son repeticiones en tándem de secuencias simples de ADN? ¿Se acuerdan que dijimos que eran secuencias que se repetían muchas veces y daban esos extremos de los cromosomas, que es lo que denominamos telómeros? Lo que sucede es que el extremo 5' de esos telómeros no se pueden copiar, porque recuerden que la polimerasa, para poder copiarlo, primero tiene que tener un cebador, y el extremo no va a tener del extremo así, o sea, el extremo, el último nucleótido no lo va a poder copiar porque no va a tener un cebador antes a partir del cual comenzar. Entonces los extremos 5' de los cromosomas no pueden ser copiados por la ADN polimerasa. Esto se salva
gracias a la telomerasa, que es una transcriptasa inversa, y cuando decimos transcriptasa inversa queremos decir que se sintetiza ADN a partir de ARN. Es inversa porque siempre la secuencia es ADN, ARN, en este caso es al revés, a partir de ARN obtenemos ADN. Así, a partir de un molde de ARN obtenemos ADN. Entonces, ¿sí? Si tenemos un origen de replicación que se va extendiendo, ¿sí? Tenemos la cadena líder, ¿sí? Que se va a extender a partir de de la hebra 3', 5', y la hebra retrasada a partir del extremo 5', 3', que se sintetiza en fragmentos de Okazaki. Lo mismo de este otro lado. ¿Qué pasa con este extremo, ¿sí? El extremo 3' final de la molécula, de esta hebra retrasada de ADN, ¿sí? Cuando llega al extremo tenemos este cebador, ¿sí? Que va a ser eliminado, bueno, y que se va a eliminar porque es un cebador de ARN, y va a tener que ser rellenado por la polimerasa, ¿sí? la ADN polimerasa, para obtener la molécula de ADN completa. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que precisábamos un cebador justamente? ¿Cómo le proveemos a la polimerasa un cebador para que complete este espacio si no tenemos un molde de ADN acá que pueda utilizar la primasa para sintetizar ese cebador de ARN? Este espacio lo perdemos. ¿Sí? Acá no puede actuar la polimerasa porque no puede iniciar la síntesis desde acá, desde el sentido 5', 3', de esta hebra retrasada de ADN. Y lo mismo sucede con la otra hebra retrasada del otro extremo de la horquilla de replicación, ¿sí? La polimerasa no puede iniciar acá la adición de nucleótidos de ADN, ¿sí? Porque no va a tener un cebador de este otro lado a partir del cual comenzar la síntesis. Entonces, perderíamos todo este segmento de ADN. ¿Qué es lo que sucede con la telomerasa? La telomerasa tiene incorporado un molde de ARN que justamente ¿se acuerdan que dijimos que los telómeros son secuencias repetitivas en tándem? Y como son muy conservadas, bueno, justamente esto permite que la telomerasa con un pequeño molde de ARN pueda utilizarlo como molde para sintetizar ADN. Entonces lo que hace la telomerasa, ella provee el molde de ARN, lo que sería el cebador, para que sobre ese molde de ARN que ella misma trae se sintetice más ADN y poder así completar la secuencia completa del cromosoma. Entonces, bueno, si tenemos este segmento que no se pudo rellenar, ¿sí?, por la ADN polimerasa, lo que va a hacer es la telomerasa se va a asociar, ¿sí?, con esta cadena de ADN molde y va a aportar este molde de ARN, ¿sí?, que es esta secuencia en roja que está acá, y ella va a agregar va a sintetizar este molde de ARN, ¿sí? Entonces, luego se va a traslocar, ¿sí?, y va a continuar la elongación, para así poder obtener finalmente el telómero completo. ¿Sí? Entonces tenemos este extremo, ¿sí?, esto es más o menos lo mismo. Tenemos este extremo, ¿sí?, que va a estar libre. Va a venir la telomerasa con su molde de ARN, se va a sintetizar, ¿sí?, más va a sintetizarse más ADN a partir de esta telomerasa,
y luego la polimerasa, ¿sí?, va a poder utilizar este molde de ARN para completar este extremo de la molécula de ADN y así poder copiar todos los extremos del cromosoma.